Bueno, muy buenas noches. Eh, Mi nombre es Sandra Ximena Díaz Durán. Estoy realizando la especialización en neuropedagogía y aprendizaje autónomo. Estoy ya por culminar la especialización. Esa es una de las 4 materias que estoy viendo para culminar. Soy de formación psicóloga y trabajo en el área educativa pública en la ciudad de Palmira, en la Secretaría de Educación, y pues por tanto esta especialización me llamó mucho la atención. Voy a proceder a realizar la socialización del anexo 2, la matriz de lectura a nivel inferencial y crítico, que hace parte, pues es uno de los requerimientos en el curso de neuropedagogía para el aprendizaje autónomo. Yo publiqué el anexo 2 en el foro y recibí la retroalimentación por parte del tutor. Esa matriz que tengo aquí ya es con las sugerencias realizadas por el tutor. Entonces, voy a proceder aquí a socializar. Entonces, yo empiezo con el autor, eh, Gago, Galvano y Elgier, que se llama, el texto se llama Trazando puente entre las neurociencias y la educación. Digamos que los temas principales, la plasticidad cerebral, interacción con los ambientes, el aprendizaje facilitado a través de las neuronas espejo, las emociones positivas actúan como motores del aprendizaje y el rendimiento académico está condicionado por factores físicos como el ejercicio y el sueño, que son fundamentales para la salud cerebral y la consolidación de la información y de los aprendizajes. Entre los planteamientos más importantes de este texto encontramos que el cerebro es un órgano con plasticidad que se modifica físicamente a través de la experiencia y la interacción con ambientes enriquecidos. Planteamiento 2: el proceso educativo se sustenta en las neuronas espejo que permiten el aprendizaje por imitación y por empatía. Y el planteamiento 3: que la emoción y la novedad son motores clave que activan la dopamina, facilitando la atención, el anclaje de recuerdos en la memoria a largo plazo. Pues el objetivo principal es el propósito principal del autor, quiero decir. Propósito principal del autor, de los autores, perdón, es revisar de manera exhaustiva los aportes, los límites y sus caminos, los futuros de la neuroeducación. También entienden esta disciplina como un campo en expansión que busca optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, basándose en el funcionamiento del cerebro y sus fundamentos neurobiológicos. Una opinión y desde una postura crítica. Si bien la neuroeducación tiene un potencial enorme para influir en las políticas públicas, especialmente para ayudar a los niños en situaciones de vulnerabilidad social, el futuro de la disciplina depende de abandonar el aislamiento del laboratorio para buscar validez ecológica, es decir, en los contextos reales. Existe el peligro de intentar explicar fenómenos humanos complejos como la identidad o el comportamiento social únicamente a través de escáneres cerebrales, o adquirir una postura neurocentrista. No podemos negar tampoco la brecha metodológica que existe. Mientras la neurociencia es mayoritariamente cuantitativa, la educación tiene una tradición cualitativa que debe buscar es que estas dos posturas se complementen, es decir, lo cualitativo con lo cuantitativo. El siguiente autor, los siguientes autores son Jiménez Pérez y Rodríguez Rey, Herrera González, La neurociencia en la formación inicial de los docentes. Revista Conrado. Bueno, entonces entre
Temas principales: la brecha en la formación docente en cuanto a conocimientos neurocientíficos. Otro es el docente asume que su práctica pedagógica modela físicamente la estructura cerebral del estudiante, reforzando o eliminando conexiones sinápticas. La importancia de conceptos como la plasticidad cerebral y los periodos sensitivos. También tenemos que el aprendizaje es inseparable de la afectividad, cómo el afecto influye en el aprendizaje. Y también indican que es urgente una formación científica sólida para que los docentes identifiquen y descarten los neuromitos. Planteamientos importantes. Primero, la institucionalización de la transdisciplinariedad, es decir, la inclusión formal de la neuroeducación, la neurodidáctica y la neuropedagogía en los planes de estudio para superar la nula o la insuficiente preparación de los docentes. Planteamiento 2, el docente como un escultor de cerebros, entre comillas. El maestro debe ser consciente que sus enseñanzas modelan físicamente la estructura cerebral del alumno, reforzando conexiones activas y eliminando las menos utilizadas. Otro planteamiento es el cerebro compatible. Se plantea que desarrollar actividades pedagógicas que respeten el neurodesarrollo gradual, ajustándose a la manera natural en que el cerebro procesa, registra y evoca la información. Entonces, por tanto, los puntos más importantes. Enfatizar la necesidad de incluir el tratamiento de la neurociencia en el contexto de la formación inicial de docentes a través de un estudio diagnóstico. Los autores identifican que existe una preparación nula o insuficiente en los conocimientos neurocientíficos dentro de los planes de estudio actuales, lo que constituye un problema científico central. Y el punto de vista personal, el cerebrocentrismo y la moda de las las cuales han provocado una proliferación de neuromitos o falsas creencias sobre el cerebro entre los docentes. Uno podría decir que no solamente entre los docentes. Esta tendencia ha favorecido la aparición de programas comerciales con respaldo científico, como dicen en el texto, el Prime Gene o el programa GERAT, que no solo generan un gasto económico innecesario, sino que también pueden crear un coste grave de oportunidad, restar tiempo y recursos a intervenciones educativas que sí cuentan con una evidencia científica sólida. Es decir, que le pueden quitar oportunidades a otras estrategias que sí cuentan con una evidencia científica sólida. Otro de los textos consultados fue el de Araya, Pizarro, Espinosa, Pastén, aportes desde las neurociencias para la comprensión de los procesos de aprendizaje en los contextos educativos, propósitos y representaciones. Entre los temas principales tenemos: el cerebro tiene una capacidad constante de conexión y desconexión y reconexión neuronal en la respuesta a la nueva formación y al entorno. Otro punto importante es que las emociones positivas facilitan la memoria mediante la activación del hipocampo, mientras que las negativas, como el estrés, lo que hacen es liberar cortisol. Entre los planteamientos principales que tenemos: el cerebro es un órgano altamente maleable que se modifica estructuralmente mediante la experiencia y la interacción con los ambientes enriquecidos. Planteamiento 2, la influencia de las emociones en la memoria. El aprendizaje es inseparable de la afectividad. Las emociones positivas y la novedad activan circuitos de recompensa en el cerebro que fortalece el anclaje de la información. Entonces, tenemos aquí, entonces, entre los propósitos principales de los autores, encontramos que
Es importante examinar los aportes científicos actuales de las neurociencias para comprender cómo ocurre el aprendizaje situado específicamente en contextos educativos, estableciendo un puente transdisciplinar, vinculando los conceptos de neurociencia, neurociencia cognitiva y neuroeducación para que dejen de verse como áreas distantes y comiencen a complementarse en favor del estudiantado para orientar la práctica docente y las prácticas de aula y que estas sean metodologías que pretenden alcanzar aprendizajes que sean realmente significativos, basándose en la evidencia cómo el cerebro cambia y cómo el cerebro se adapta. La postura crítica, sí, o la reflexión. Entonces, el documento explica el por qué ocurre el aprendizaje desde la biología, pero no detalla el cómo. Llevar esas teorías a la práctica de un aula real y diversa, o sea que eso debería de ser, pues, importante tenerlo en cuenta, porque ellos, si bien explican el por qué, no explican el cómo. Los aportes suelen ser específicos y a veces no se articulan directamente con los procesos educativos, lo que nos deja con el desafío de traducir conceptos complejos como las neuronas de espejo, el cortisol, en secuencias didácticas concretas que no permiten ser interpretadas de forma que no sea reduccionista o como simples recetas neuropedagógicas, es decir, pues que deberían de especificarse en secuencias didácticas que le permitan a cualquier docente o a cualquier persona que lea, por ejemplo, si es una propuesta de un plan de aula, que al leerlo lo entienda, ¿sí? O sea, a veces se cae en un tecnicismo en el documento que si bien se entiende, pues que, que son autores que hacen aportes desde las neurociencias, pues aquí debería de especificarse aún más cómo llevar a la práctica estos postulados en el aula, ¿no? Que no queden solamente en el papel. Esa es como la, la crítica constructiva que se le hace a este documento. Otro de los textos consultados fue Fuente Riquero S. Estrategias de aprendizaje autónomo a través de las TICs en estudios sociales, un enfoque para mejorar la autoeficacia y el rendimiento académico. Entre los temas principales tenemos el impacto de las estrategias de aprendizaje autónomo mediadas por las tecnologías de información y la comunicación en la autoeficacia y el rendimiento académico, especialmente dentro del aula, el área de los estudios sociales. Ese es el tema principal. Entre los planteamientos importantes que encontramos son las herramientas digitales como LMS o plataformas en línea que permiten al estudiante gestionar su tiempo y su ritmo, lo que incrementa su percepción de control y seguridad en sus propias capacidades. También plantea en esta parte las herramientas digitales perdón, el planteamiento 2 sería la integración de la gamificación, simulaciones y metodologías activas que estimulan la motivación intrínseca, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia dinámica, gratificante y personalizada. Y otro planteamiento importante sería el acceso a recursos especializados y prácticos, bases de datos históricas y mapas interactivos facilitan que los estudiantes de estudios sociales consoliden un pensamiento crítico y logren resultados académicos superiores. Bueno, entonces los temas centrales serían las estrategias de aprendizaje autónomo apoyadas en las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, que influyen en la autoeficacia y el rendimiento académico dentro del contexto específico de los estudios sociales. Como crítica constructiva u opinión, la integración de las TICs no es una solución mágica ni automática para los problemas de rendimiento académico, ya que su éxito está condicionado por profundas barreras estructurales y pedagógicas. Pues sabemos que muchas instituciones educativas, sobre todo en la parte rural, pues no cuentan con la infraestructura ni física, ni la infraestructura, digamos,
de, de, de hardware, o sea, a veces no cuentan con computadores suficientes. Alguna vez hicimos un estudio y había 4 o 5 estudiantes por un computador, ¿cierto? Muchas instituciones educativas ni siquiera tienen sala de sistema. Entonces, digamos que la integración de las TICs al aula no es tan sencillo y como hemos visto es algo que se reitera en los demás apartados y es que muchas veces los docentes pues todavía no tienen la capacitación para, digamos, para integrar, digamos, programas, plataformas. Eso se evidenció muchísimo, sobre todo en la época de la pandemia, donde muchas veces incluso muchos de nosotros no sabíamos cómo manejar el Classroom o el Zoom, ¿cierto? Que y ahora nos parecen como herramientas tan familiares, pero pues en su momento no lo eran. Entonces digamos que esa sería pues como la brecha que tendríamos todavía ahí para la implementación. Bueno, otro de los autores son Desiderio Yacir P. Se llama Neuroplasticidad y su significación en la praxis directiva, holopraxis, ciencia, tecnología e innovación. Bueno, entre los planteamientos, entre los postulados principales es que define la neuroplasticidad como la capacidad del cerebro para modificar su estructura y funcionamiento a través de la experiencia, el pensamiento y el aprendizaje. También propone un líder que actúe como articulador, promoviendo el trabajo en equipo, la comunicación empática y la resolución de problemas mediante propuestas consensuadas. Y también nos indica que la neuroplasticidad facilita la gestión emocional, permitiendo que el directivo mantenga el control de las situaciones adversas y tome decisiones acertadas que beneficien el clima organizacional. Bueno, entre los planteamientos importantes encontramos: el directivo tiene la capacidad de modificar intencionalmente sus propios circuitos neuronales, neuroplasticidad autodirigidas, se le denomina, para mejorar su rendimiento y adaptarse a entornos inciertos. Segundo planteamiento, este líder utiliza la empatía y la comunicación asertiva para generar consensos, reconociendo que el cerebro social requiere vínculos sólidos para la productividad. Otro planteamiento puede ser el directivo que autorregula su estrés y su frustración, garantiza un clima organizacional sano y decisiones más asertivas ante situaciones adversas. Entonces, los postulados más importantes del texto: el propósito principal del autor es interpretar los significados emergentes sobre la importancia de la neuroplasticidad en la gestión educativa de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar. Y entre las críticas o punto de vista personal, la relación entre lo físico y la mente, complejidad mente-cerebro. Sigue siendo un tema de debate profundo, lo que implica que las aplicaciones de neuroliderazgo y neuroplasticidad se basan en un campo de conocimiento que aún no tiene respuestas definitivas sobre cómo se crean los pensamientos y originan las decisiones. Esto sugiere que la técnica neurocientífica no es una solución aislada, sino que su éxito está condicionado por la capacidad de manejar un entorno externo hostil que escapa al control cerebral del individuo. Bueno, tenemos aquí otro texto que sería Calzadilla Pérez, San Martín Cantero. Neurociencias de la educación, aportes para el desempeño pedagógico, Centro de Investigación Escolar y Desarrollo, Universidad Católica de Temuco. Entre los propósitos principales, pretende crear, o temas principales, pretende crear un diálogo entre la pedagogía, la psicología cognitiva y las neurociencias. Mientras la neurociencia es descriptiva, la educación es una ciencia aplicada. El puente entre ambas permite diseñar estrategias basadas en cómo el cerebro realmente aprende y no en suposiciones. También nos indica que el cerebro es un órgano dinámico que se modifica físicamente con la experiencia. Bajo esta premisa, el docente deja de ser un transmisor de datos para convertirse en un mediador de cambios neuronales. También nos dice que
Las emociones positivas activan la dopamina y fortalecen la memoria. Un ambiente escolar seguro y cálido es, por tanto, una necesidad biológica una necesidad biológica y no solamente pedagógica. Entre los planteamientos principales tenemos: primero, se define como una disciplina que articula la neurociencia, la psicología cognitiva y la pedagogía. Su objetivo no es aplicar la ciencia de forma directa en el aula, sino usarla como una herramienta de mediación para que el docente diseñe estrategias basadas en la evidencia y no en suposiciones. Otro planteamiento: el cerebro es un órgano dinámico y plástico, hablando de neuroplasticidad, que se modifica físicamente con la experiencia del aprendizaje. Otro planteamiento: las emociones positivas activan la curiosidad y la consolidación de la memoria, mientras que el estrés crónico actuaría como una barrera biológica que bloquea los procesos de aprendizaje. Entonces, los postulados principales, el postulado principal es fundamentar las bases epistemológicas para la integración interdisciplinar y la crítica del conocimiento neurocientífico en los itinerarios formativos de la educación superior y en la praxis pedagógica contemporánea. Como crítico o punto de vista personal, la neuroeducación debe ser una herramienta de mediación y no una aplicación directa de la biología en el aula, lo cual exige un equilibrio riguroso entre los hallazgos científicos y la realidad sociocultural de la escuela. Otro de los textos es Aparicio Gómez, Hostos Ortiz y Abadía García, Inteligencia Artificial y Aprendizaje Personalizado en el siglo XXI, Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía. Entre los temas principales, la inteligencia artificial permite ajustar en tiempo real los contenidos y las actividades según el nivel de competencia y estilo de cada estudiante. Otro es: se utilizan algoritmos de machine learning para generar trayectorias individuales. Y otro de los postulados importantes es: el uso de entornos adaptativos y chatbots educativos ofrece acompañamiento constante y retroalimentación inmediata. De los planteamientos principales del texto encontramos que la inteligencia artificial permite transitar de modelos estandarizados y homogéneos a entornos que ajustan ritmos, contenidos y actividades según el nivel de competencia y el contexto de cada estudiante. Planteamiento 2, la personalización algorítmica. Se define como la capacidad del sistema para modificar la experiencia educativa en tiempo real utilizando indicadores como el rendimiento académico, los estilos de aprendizaje y las preferencias cognitivas. Bueno, entonces el postulado principal del texto es analizar desde una perspectiva crítica e interdisciplinar las aplicaciones, beneficios y desafíos que surgen de la integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje personalizado durante el siglo XXI. Entre la postura personal y crítica, existe el riesgo de reducir la complejidad de la educación a métricas puramente cuantificables y a procesos algorítmicos, dejando de lado elementos esenciales del desarrollo humano que la inteligencia artificial no puede replicar, tales como la emocionalidad, la interacción social, la creatividad, el pensamiento crítico. Entonces ahí es importante cómo darle un buen uso a la inteligencia artificial dentro del aula, más que una prohibición, que es lo que muchas veces han propuesto, de prohibir los celulares, las tabletas, todas las pantallas, prohibir las inteligencias artificiales, más bien cómo aprender a utilizarlas, porque es una realidad, y pues prohibirla, pues desde mi punto de vista, no es la solución, sino el hacer un uso adecuado de las inteligencias artificiales y pues probablemente todavía no estamos preparados para ello. Y pues estamos viendo que muchos estudiantes lo que están haciendo es pues delegarle todo a la inteligencia artificial, no es una herramienta, sino que la convierten como pues como que la inteligencia artificial es la que debe realizar toda la actividad, siendo que no es así.
es apoyarse en la inteligencia artificial para poder desarrollar la actividad. Ya está. El otro texto. Ya. Este es Burgueño López J. Neuroeducación. ¿Cómo aprende mejor el cerebro? Padres y maestros. Entonces, entre los postulados principales, el cerebro humano opera bajo una jerarquía de necesidades antes de enfocarse en el aprendizaje cognitivo. Otro punto importante es que si el alumno no se siente seguro, el cerebro se bloquea, por tanto el aprendizaje también. El cerebro también busca satisfacer necesidades emocionales, no solamente necesidades educativas. Uno de los temas centrales es cómo el estrés crónico y la ansiedad perjudican gravemente los procesos de atención y memoria. Para que el cerebro aprenda necesita momentos de desconexión y silencio. Y aquí este postulado me pareció muy importante porque muchas veces se tiende a satanizar la memoria. Este autor dice que, contrario a la tendencia a descartar la memoria, el autor defiende su importancia, pero en matices, para que se den conexiones sinápticas profundas. El nuevo contenido debe tener aspectos de... el cerebro aprende mejor cuando se activan de manera múltiple los sentidos y de manera reiterativa. Entonces, me pareció interesante que este autor defiende la memoria, ¿no? Porque ya, digamos, en las realidades en el aula actual no se le da mucha importancia a la memoria. Este autor sí recalca esa importancia. Entonces, entre los planteamientos principales, el aprendizaje cognitivo es la última prioridad del cerebro. El orden de importancia biológica es supervivencia. Si hay amenaza o miedo, el cerebro se bloquea para el estudio. La emoción, el cerebro prioriza lo que le afecta emocionalmente. Y la cognición, solo cuando los dos niveles anteriores están estables, se activan los procesos de razonamiento y memoria. Otro planteamiento importante, el estrés crónico y la ansiedad son los mayores enemigos del aula. Planteamiento 3, el cerebro necesita periodos de desconexión y silencio para procesar la información. El aprendizaje no es un proceso continuo, requiere momentos de relajación para que el sistema nervioso recupere y consolide los nuevos datos. Entonces, el postulado principal, proporcionar a los docentes y familias una guía práctica basada en la evidencia científica para optimizar el aprendizaje, alineando la enseñanza con el funcionamiento biológico del cerebro. La postura personal y crítica es que valida científicamente que un cerebro estresado no puede aprender. Es una herramienta de defensa para un enfoque pedagógico más humano y menos mecánico, ya que tenemos un sistema educativo que históricamente ha priorizado los contenidos, ignorando el estado emocional de los alumnos. Este planteamiento es una corrección necesaria. También desde una postura crítica, este planteamiento choca frontalmente con la realidad social de los estudiantes actuales, que están hiperestimulados por la tecnología, como lo decía ahora. El texto puede tener falencias en cuanto a no ofrecer estrategias sobre cómo gestionar la abstinencia a los estímulos, porque hemos visto que incluso ya existen casos de adicción a las pantallas, adicción a las redes sociales. Cuando hay personas que cuando no tienen el celular a la mano o no están conectados a la internet, incluso pueden experimentar situaciones de abstinencia, ¿ya? Se pierde, sí, también dice, entonces, abstinencia de estímulos que sienten los jóvenes cuando se les pide silencio o relajación en un aula tradicional. Existe el riesgo de presentar soluciones complejas de forma simplista. El autor menciona que el docente debe facilitar estrategias para serenar el cerebro. No obstante, justo o realista delegar, no es justo o realista delegar en el profesor la responsabilidad de regular los niveles de cortisol de los alumnos cuando el estrés a menudo proviene de realidades externas también, de situaciones de entornos vulnerables de los estudiantes como la pobreza, dinámicas familiares disfuncionales que la escuela no puede controlar
con técnicas de relajación y silencio. Bueno, entonces esta sería pues mi anexo 2, matriz de lectura inferencial con los textos indicados en la guía. Pues para finalizar me pareció muy importante que la mayoría de autores recalcan la importancia de la emocionalidad en el aprendizaje, ¿no? De que un estudiante que esté estresado o que emocionalmente no se encuentre bien, pues se le dificulta aún más el aprendizaje. Podríamos ver que es un tema que se reitera en varios de los textos. Me parece que lo más importante también es como lograr, no solamente centrarnos en decir, no, sí, digamos que no contamos con las herramientas o con la capacitación, con la estrategia, sino yo siempre lo digo, pues también en mi área de trabajo es que también podemos trabajar con lo que tenemos, podemos idearnos planes yo no soy docente, pero sí trabajo en la parte administrativa de la educación y se hacen propuestas como planes de aula o planes de área que sean novedosos y ajustados a la realidad actual de los estudiantes, ¿no? Lo que les decía ahora es que más allá de satanizar los dispositivos electrónicos o el uso de las inteligencias artificiales, es cómo incorporarlos a, al aula, cómo convertirlos en herramientas de trabajo y no pues como que sean los que realizan los trabajos en su totalidad, porque pues, estamos viendo que ya pues que un estudiante lo ponen a leerse un libro, pero lo que hace es buscar el libro, bajar el PDF, meterle una inteligencia artificial y que le haga un resumen o le haga un ensayo, digamos que esa no es la idea, ¿verdad? Entonces, importante que podamos trabajar con las herramientas que tenemos, sin ignorar obviamente esas realidades, no solamente de lo que hablaba ahora de la falta de la infraestructura o la falta de conectividad, sino también teniendo en cuenta los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, que tienen alguna discapacidad. eh, digamos que también en esa parte todavía tenemos muchas falencias. Bueno, esto sería pues todo lo que tendría por decir. Agradezco la atención al director de curso, a los compañeros. Muchas gracias.